Bueno, eh, vamos a repasar este ejercicio, ¿no? De aquí. Eh, este es un ejercicio de espacios vectoriales, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es, claro, vamos a repasar, ¿no? Los 10 axiomas de espacios vectoriales, ¿no? Con este ejercicio, ¿no? Sí, ¿no? Ya sabemos que en un espacio vectorial, ¿no? En un espacio vectorial, bueno, ¿no? En este tipo de ejercicios, primero lo que nos van a dar es un conjunto, ¿no? Nos van a dar un conjunto y nosotros tenemos que ver si este conjunto cumple los 10 axiomas, ¿no? Los 10 axiomas de espacios vectoriales, ¿no? Esto nos ve bien. Los 10 axiomas de espacios vectoriales y si cumple los 10 axiomas, entonces vamos a poder decir que este conjunto es un espacio vectorial, ¿no? Vamos a poder decir que este es un espacio vectorial y claro, en este conjunto tenemos que cuidar que estas dos operaciones, ¿no? La operación de suma de vectores, suma de los elementos de este conjunto y el producto por un escalar, ¿no? El producto de un número real por uno de los elementos que está aquí adentro, ¿no? En general es eso, ¿no? Este ejercicio 8 tiene algunas variaciones, ¿no? Directamente aquí no te da el conjunto, ¿no? Y nosotros tenemos que sacar el conjunto de allá adentro, ¿no? Y claro, también las operaciones elementales tenemos que sacar de ahí, ¿no? Siempre nos van a dar, ¿no? Claro que si no nos dan, ¿no? Siempre podemos asumir que son las operaciones elementales, ¿no? Ahora yo tengo... ¿no? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? Es entonces, hasta un ratito, esto se ya, un rato de aquí, aquí, ya, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces, ¿no? Es, vamos a ver dónde está el conjunto. Bueno, más que todo, identificar bien al conjunto, ¿no? Al que vamos a operar, ¿no? En este caso, vamos a hacer con azul o con rojo para que se note, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Pruebe que nuestro conjunto en cuestión es este, ¿no? Una recta que pasa por el origen, ¿no? Principalmente esto, ¿no? Es una recta, ¿ya? El conjunto en cuestión es una recta, ¿no? Una recta en el espacio que pasa por el origen, ¿no? Entonces aquí tendríamos nuestro espacio tridimensional, ¿no? Y la recta que pasa por el origen sería este, ¿no? Sería este de aquí, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Y esa sería nuestra recta que pasa por el origen, ¿no? Y aquí tenemos los tres ejes de coordenadas, ¿no? Claro, entonces en este caso nuestro conjunto sería el conjunto de puntos que están sobre esta recta, ¿no? Y ya por condición inicial nos dice que va a pasar por el origen, ya, eso no es un dato menor. Y claro, todos los puntos que están aquí están en el conjunto, ¿no? Entonces nuestro conjunto, en este caso B, ¿no? Nuestro conjunto B va a ser todos los puntos de esta recta, ¿no? Y claro, ahora lo que nos tenemos que acordar ahorita, tenemos una forma, tenemos que buscar una forma de describir todos estos puntos de esta recta, ¿no? Por geometría vectorial o por geometría analítica también. Nosotros sabemos que la recta se puede escribir de esta forma, ¿no? Esta es la forma de escribirla en general, ¿no? A partir de un punto conocido más necesitamos también un vector dirección, ¿no? A ver, esto lo haré con verde, ¿no? Un vector dirección, ¿no? En este caso este sería A, ¿no? A, claro, el vector dirección y un escalar k, ¿no? El escalar k ya va a ir recorriendo por todos los números reales y va a hacer crecer este vector, ¿no?
va a hacer crecer de todo tamaño en el lado positivo y en el lado negativo, ¿no? Y en ese afán va a poder describir todos los puntos de la recta, ¿no? Entonces nuestro conjunto en cuestión que tenemos que evaluar ahora es ¿no? La recta bueno, este está en general, ¿no? Aquí lo podemos simplificar un poquito algo porque ya nos dice en principio que la recta pasa por el origen. Entonces podemos tomar ese punto conocido para el origen, ¿no? Entonces el punto conocido sería el origen sería el punto 0, 0, 0, ¿no? Si lo reemplazamos aquí, como es un neutro, ¿no? Como neutro que es, entonces toda la recta se va a poder describir solamente con esto, ¿no? Con el escalar k por el vector dirección, ¿no? Aquí tenemos el punto conocido que va a ser el punto 0 y este va a ser el vector dirección, ¿no? Es bueno notar aquí que ese vector va a ser fijo, ya es un punto fijo en particular, ¿no? Entonces siempre lo vamos a tomar como un vector fijo dentro de la ecuación, ¿no? Al final entonces toda la ecuación se resume en solamente esto, ¿no? Donde A1, A2, A3 es un punto fijo y K es un escalar, ¿no? Que va variando sobre toda la recta real, ¿no? Estos son los valores de K que empieza a tomar. Ya, entonces ese va a ser nuestro conjunto en cuestión ahora, claro, ¿no? Claro, y ahora lo podemos escribir así, ya. Esta es una forma de escribir, ¿no? Puede haber otras formas más de escribir el punto. Claro, entonces van a parecer a esta, ¿no? Y ya. Entonces, finalmente llegamos a este resultado, ¿no? Entonces, el conjunto en cuestión que tenemos ahora a evaluar son todos los puntos de esta forma, ¿no? Donde A1, A2, A3 es un punto fijo y K es un número real, ¿no? Claro, K es un escalar, ¿no? Pero ya hemos dicho que cuando hablamos de escalares estamos hablando de números reales, ¿no? Entonces K es un número real y... sí, eso sería, ¿no? K es un número real y A1, A2, A3 es un punto fijo, ¿no? El vector dirección, ¿no? Ya, como vamos a hacer ahora, ¿no? Los axiomas, los 10, tenemos que probar los 10 axiomas, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Dentro de los 10 axiomas vamos a necesitar 3 vectores, ¿no? Entonces de principio yo ya defino los 3 vectores que voy a usar y también voy a usar escalares, ¿no? Bueno, los escalares voy a usar estos, ¿no? Voy a usar el K y H para escalares y estos van a ser los vectores que voy a usar, V y W, ¿no? Entonces los vectores V y W los voy a escribir de la forma que tiene el conjunto B, ¿no? Porque voy a tomar escalares V y W que pertenecen al conjunto B, ¿no? Voy a tomar 3 elementos de aquí, ¿no? Como estoy tomando de ahí, entonces el U tiene que tener esta forma, ¿no? Tiene que ser una escalar K por A1, A2, A3, ¿no? Por eso ya voy empezando a distinguir, ¿no? Que para U voy a tomar el escalar K1, ¿no? Para B voy a tomar el escalar K2 y para W el escalar K3, ¿no? Notaremos aquí que el vector dirección es igual para todos, ¿no? Porque ya hemos visto que eso va a ser una constante para todos los puntos de la recta, ¿no? Lo único que varía es el escalar K. Ya, entonces tenemos nuestros 3 vectores y nuestros 2 escalares que vamos a usar eventualmente después, ¿no? Entonces empezamos a probar los 10 axiomas, ¿no? En general, lo de los 10 axiomas es... son como 10 reglas que se cumplen en general para todo tipo de espacios vectoriales, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ejemplo particular para probar, como en este caso, entonces tenemos que particularizar el axioma para el conjunto en cuestión, ¿no? En este caso, esto es en general, ¿no? Si yo tengo 2 elementos del conjunto, entonces la suma tiene que estar en el conjunto, ¿no? Otro detalle más que no habíamos tocado mucho en esta parte es que ya hemos dicho que en los ejercicios no siempre nos van a dar un conjunto y siempre nos van a dar a considerar las 2 operaciones, ¿no? La suma y el producto por un escalar, ¿no? Si es que vemos aquí también nos dije en el espacio vectorial bajo las operaciones estándar, ¿no? En aquí ya nos están diciendo que la suma va a ser la suma usual, ¿no? La suma común que conocemos, y el producto por un escalar igual, el usual, el que conocemos, ¿ya? Incluso si es que no dijera nada más, ¿no?
nosotros automáticamente podemos asumir que que la operación de suma y de producto por un escalar es la usual. ¿Ya? A veces es incluso hasta mejor que no nos diga, ¿ya? Automáticamente asumimos que son las operaciones usuales, ¿ya? Pero mayormente siempre nos van a decir qué operación de suma y qué operación de producto vamos a usar, ¿ya? Y entonces esta operación de suma tenemos que usar en los 10 axiomas y esta operación de producto por un escalar también tenemos que usar en los axiomas, ¿ya? En este caso es la suma y producto escalar, producto de un escalar por un vector usual, así que no va a haber mucho problema, ¿no? En esta parte de aquí les decía que tenemos que particularizar para nuestro ejercicio en cuestión, ¿no? Entonces esto es, claro, entonces en este caso el U es este U que estamos usando, ¿no? Esto que, de la forma en que hemos definido el conjunto L y la forma que va a tener este vector U, esto es lo que se usa ya en la demostración, ¿ya? Pues qué batería nos falta. Eso es lo que se usa ya en la demostración, ¿ya? Y entonces ya, una cuestión de la energía. Ya, entonces, como estaba diciendo, ¿no? En esta parte de aquí nosotros vamos a particularizar para nuestro ejercicio. Entonces, en la demostración que va de fondo es usando ya el vector, de la forma del vector, ¿no? Que estamos manejando para cada ejercicio en particular, ¿no? En este caso nuestro vector U tiene esta forma de aquí, ¿no? Es un punto de la recta. Eso es lo que se usa esto es lo que se usa ya en la demostración de los 10 axiomas, ¿no? Entonces ya, ¿no? Nosotros queremos que, si nosotros tomamos dos elementos, ¿no? U y B del conjunto en cuestión, ¿no? De B mayúscula, entonces nosotros tenemos que ver que la suma está dentro del conjunto, ¿no? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, veremos a que es igual U más B, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros queremos es encontrar esta forma del conjunto B, ¿no? El conjunto B, sus elementos son de esta forma, ¿no? Es un escalar K multiplicado por este vector que es fijo, ¿ya? Entonces este vector sí o sí siempre se va a repetir, ¿no? A1, A2, A3, ¿no? Y claro, solamente ver estos puntos de aquí son fijos, A1, A2, A3 son fijos, y lo que sí es variable es esto, ¿no? Esto es un número real, ya, K es un número real, ¿no? En sí es lo único variable que hay aquí. Esto va a ser fijo, el K va a ser, es suficiente que sea un número real, ¿no? Un número real cualquiera, ¿no? 0, más 5, menos 2, un número real cualquiera, ¿no? Esa es la única exigencia que tiene este conjunto para pertenecer aquí, ¿no? Entonces primero vamos a ver a qué es igual U más B, ¿no? Nosotros reemplazamos aquí, esto lo voy a agrandar un poquito. Podemos reemplazar aquí el U, ¿no? Que ya hemos dicho que va a ser así, de esta forma, con K1, y el B, ¿no? Que ya hemos dicho que va a ser así de esta forma con K2, ¿no? Notaremos que los dos son de la forma necesaria para pertenecer a B, ¿no? Entonces en este momento es donde usamos las operaciones de suma y de multiplicación por un escalar que nos han definido, ¿no? Como es la suma usual y la multiplicación por un escalar usual, ¿no? Solamente vamos a multiplicar de esa forma, ¿no? Entonces K1 va a entrar y va a multiplicar a uno, va a multiplicar al otro y va a multiplicar al otro, ¿no? Como tenemos aquí, ¿no? Para el siguiente, para el otro va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Va a entrar y va a multiplicar a todo lo que está adentro, ¿no? Estamos haciendo el producto por un escalar, por un vector usual, ¿no? Y en este momento de aquí ya tenemos que hacer también la suma usual, ¿no? Que nos han definido para este ejercicio en particular, ¿no? Que va a ser suma el primer elemento con el primer elemento, segundo elemento con segundo elemento, tercer elemento con tercer elemento, ¿no? Esta partecita de aquí lo pasaré, entonces, y entonces quedamos con esto, ¿no? Aquí tengo esa suma, esa suma, esa suma, ¿no? Ahora veremos que aquí adentro ya son operaciones dentro de los números reales, ¿no?
porque son números reales, ¿no? K1 es número real, A1 es número real, K2 es número real, A1 es un número real, no estamos dentro del vector aquí. Entonces, si prestamos nuestra atención solamente en esta parte de aquí, aquí veremos que tenemos un factor en común, ¿no? Que es A1, A1 es común, A1 es común, entonces eso ya lo podemos factorizar, ¿no? Aquí estamos usando propiedades ya de los números reales, ¿no? Ya no es tanto del vector de este ejercicio, ¿no? Porque porque estamos manejando aquí adentro números reales, ¿no? Entonces aquí factorizo el A1, para la segunda componente pasa lo mismo, tengo el factor común A2, para la tercera componente también, ¿no? Entonces eso siempre puede ser, factorizo el elemento en común, ¿no? Y llegamos a esta parte de aquí, ¿no? A esta línea de aquí, ¿no? A esto. Y en aquí voy a hacer el paso inverso del producto de un escalar por un vector, ¿no? Como hemos visto, cuando multiplicamos un escalar por un vector, ¿no? Estoy escribiendo un punto del plano ya, pero a modo de ejemplo, esto va a funcionar, ¿ya? Entonces nosotros esto multiplica cada uno, este multiplica el primero, este multiplica el segundo y este multiplica el tercero ya. En esta parte de aquí, de esta parte a este punto, estamos haciendo el paso inverso. Entonces estoy factorizando un término que es semejante en las tres coordenadas y lo estoy llevando afuera, ¿no? El elemento en común es este K más 1 más K2, K más 1 más K2, K más 1 más K2, ¿no? Eso estoy sacando afuera, ¿no? Y en este punto de aquí entonces lo que tenemos es el producto de un número real, porque este K1 más K2 estoy sumando un número real más otro número real, ¿no? Esa suma que va a ser un número real, ¿no? Y U más B ya tiene esta forma, ¿no? Va a ser K1 más K2, un número real multiplicado por este vector A1, A2, A3, ¿no? Que es el vector dirección, ¿no? Y entonces claramente se ve que este elemento U más B tiene la forma de un punto de la recta, que estamos evaluando, ¿no? Y por eso es que en esta parte de aquí ya podemos decir que entonces este punto U más B pertenece al conjunto B, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Y entonces, como ven, todas las demostraciones se pueden hacer de esa forma, ¿no? Solamente vamos a... básicamente es comprobar las fórmulas, ¿ya? Mayormente, ¿no? Hay un axioma en que no están así, pero se parece mucho, ¿no? Para el axioma 2, por ejemplo, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? En el axioma 2 me dice que la suma es conmutativa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a reemplazar, ¿no? Los vectores U y B, ¿no? Como hemos definido. Y como vemos aquí, vamos a desarrollar, ¿no? Aquí tengo U, aquí tengo B, aquí voy a hacer las mismas operaciones que he hecho más antes, ¿no? Voy a hacer producto por un escalar y la suma de vectores, ¿no? Primeramente aquí hago producto por un escalar, para luego en el siguiente paso voy a hacer la suma por un escalar, ¿no? Después solamente voy a empezar a reordenar ya dentro del ya estoy trabajando ya con números reales solamente para cada coordenada por separado, claro. En aquí voy a factorizar términos semejantes ya, y como vemos aquí también va a haber un factor común, ¿no? Para el producto de un escalar por un vector, ese lo puedo sacar ahí afuera, ¿no? Y finalmente llego a esta forma, ¿no? O sea, reemplazo aquí y voy a tratar de simplificar, ¿no? Siempre usando las propiedades siempre usando las definiciones de suma y de producto por un escalar que me han dado al principio, ¿no? Suma vectorial y producto por un escalar que me han dado al principio, ¿no? Y voy a llegar a este resultado, ¿no? Y veremos que aquí para el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Voy a reemplazar aquí primero B, luego U, como estamos aquí, B, luego U, y luego voy a hacer el producto de un escalar por cada vector, producto, claro, del escalar por el vector, producto escalar por el vector primero, ese resultado tengo aquí. Luego aquí hago la suma vectorial, no, la suma usual de dos vectores, como me han definido, ¿no? Y tengo este resultado, ¿no? Aquí nuevamente para cada una de las componentes voy a trabajar, ¿no? Con números reales. Entonces aquí puedo hacer puedo usar algunas propiedades, ¿no? Como aquí tengo un factor común A1, eso lo puedo factorizar, ¿no? Eso ya es dentro de los números reales, ¿no? No estamos trabajando en esa parte en específico con vectores, ¿no? Son números reales, ¿no? Y aquí lo mismo, entonces puedo factorizar el K1 más K2, ¿no? Que es común para las tres componentes, ¿no?
Aquí también usa una propiedad de los números reales, ya, porque en esta partecita de aquí, no, lo que está con azul, por decir ahora, estos son números reales, ¿no? Y dentro de los números reales la adición es conmutativa, entonces esto sí lo puedo conmutar. Esto, en vez de decir K2 más K1, voy a decir K1 más K2, ¿no? Porque en el fondo son solamente números reales, ¿no? Y entonces en esta parte ya podemos ver que, claro, los dos son iguales, ¿no? El vector dirección está, el vector dirección está aquí, el vector dirección está aquí, está multiplicado por un escalar que es K más 1, ¿no? Y este también está multiplicado por un escalar que es K más 1. Entonces con esto ya podemos decir que el axioma 2, entonces claro, sí se cumple, ¿no? Aquí claro hemos verificado la igualdad, ¿no? Para el axioma 3 hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que demostrar la propiedad asociativa, ¿no? Si yo tengo tres vectores y sumo el segundo y el tercero y luego le sumo el primero, va a ser igual que si yo sumara el primero y el segundo, y ese resultado yo le sumo el tercero, ¿ya? Entonces, claro, como ven es un poquito moroso porque se hace grande, pero la forma de desarrollar es simple, ¿no? Voy a reemplazar U, voy a reemplazar B, voy a reemplazar B doble, ¿no? Para este lado voy a hacer lo mismo, reemplazo U, B y B doble, ¿no? La diferencia es que para este primer miembro primero voy a operar esto, ¿no? Como vemos aquí, ese resultado tengo aquí, claro, primero voy a multiplicar el escalar por el vector, el escalar por el vector, el escalar por el vector, escalar por vector, escalar por vector, luego voy a hacer, primero claro en estos segundo y tercer vector, la multiplicación por un escalar y luego la suma por la suma de vectores, ¿no? La suma usual de vectores, ¿no? Ese resultado lo tengo de este lado. No perderemos ya dónde está el igual, aquí está el igual, aquí está el igual, ¿no? Como no entraba lo he puesto claro uno de un lado y del otro, ¿no? Pero el igual nos está marcando. Y dónde está la primera ecuación y la segunda ecuación, ¿no? El primer miembro y el segundo miembro, ¿no? Aquí tengo el igual, también sigue, esto sigue siendo el primer miembro, ¿no? En esa parte de aquí ya he hecho esta operación, ¿no? Para el segundo y tercer vector, ¿no? Y en este momento entonces ya tengo ya dos vectores, ¿no? Porque esto es el segundo y el tercero ya lo he sumado, es solamente esto ya, esto es un vector, ¿no? Entonces aquí como tengo dos vectores, entonces voy a hacer la suma, ¿no? Primera componente, segunda con segunda, tercera con tercera, ¿no? Y llego a este resultado, ¿ya? Y aquí lo mismo, vemos que hay un factor común, ¿no? Dentro, claro, vemos dentro de cada componente, por ejemplo, en esta primera componente vemos que hay un factor común, A1, 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 ¿no? Y entonces eso lo voy a factorizar, ¿no? Aquí tengo entonces A1. Para la segunda componente pasa lo mismo, ¿no? En la segunda componente hay un factor común que es A2, eso también lo puedo factorizar, ¿no? Y para A3 lo mismo, ¿no? Y de tal forma que aquí voy a hacer otra vez la operación inversa de multiplicación de un escalar por un vector. Este factor común, como vemos aquí, se repite ese factor común, ¿no? Lo saco afuera, ¿no? Y entonces toda esa suma representa esto, ¿no? Ahora, para el segundo miembro se hace exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia es que se usa primero el vector 1 y el vector 2, ¿no? Multiplico por un escalar el primer vector, el segundo vector, K1 va a entrar y multiplica a todo adentro, ¿no? El vector dirección más escalar K2 por el segundo vector, ¿no? Dirección para todo K2, ¿no? Y después, claro, en aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Aquí ya voy a tener una suma de dos vectores, ya multiplicado el escalar y ya puedo sumar, ¿no? Como ven, estamos manejando siempre producto por un escalar y suma, ¿no? O suma y producto por un escalar. Esas dos operaciones estamos combinando, ¿no? Primero he multiplicado el escalar por un vector, ahora estoy sumando, ¿no? Dos vectores, ¿no? Claro, primera componente, segunda componente más segunda componente, tercera componente más tercera componente, ¿no? Y después de hacer todas esas operaciones, aquí me ha quedado un vector, ¿no? Y aquí voy a sumarle más el otro vector, ¿no? Definición aquí ya de suma de vectores, ¿no? Primer componente con primer componente, segundo con segundo y tercero con tercero, ¿no? Como ven, solamente es reemplazar y hacer las operaciones indicadas, ¿no? Llegamos a este resultado y aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para cada componente veremos que hay un elemento en común que se está repitiendo y eso podemos factorizar, ¿no? Porque para operando, ¿no? En cada componente es una operación de números reales, ¿no? Yendo, ¿no? A cada componente por componente, ¿no? Y dentro de eso podemos factorizar un factor común, ¿no?
Y aquí también podemos hacer la operación inversa del producto de un escalar por un vector, ¿no? Porque vemos que hay un elemento que se está repitiendo para los tres, k más 1 más k2 más k3 se está repitiendo en las tres componentes, y eso lo podemos sacar afuera, ¿no? Que sería como la operación inversa de la operación de multiplicación por un escalar, ¿no? En vez de meter un número real, un número escalar que multiplica a todos los elementos del vector, en este caso lo estamos sacando afuera, ¿no? Pues básicamente la operación inversa. Y aquí ya podemos ver que los dos lados de la igualdad son iguales, ¿no? Claro, esto más arriba hemos empezado diciendo que era u más b más b doble, ¿no? Y esto es igual a u más b más b doble, ¿no? Entonces lo que hemos hecho arriba, o sea, lo que estamos demostrando que esta igualdad aquí demuestra la igualdad que está más arriba, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos demostrar es esto, ¿no? En el fondo lo que queremos demostrar es esto, ¿no? Reemplazamos y verificamos que la igualdad se verifica, y claro, entonces esta igualdad se verifica, ¿no? Entonces ya estaría ese axioma, ¿no? Como ven, entonces de esa forma operando podemos hacer, ¿no? Claro que, por ejemplo, para el axioma 4 no es tan directamente así, ¿no? En el axioma 4 tenemos que hacer, se puede hacer esto de dos formas, ¿no? Uno es si podemos identificar el vector 0, ¿no? Este vector 0 depende mucho de qué espacio vectorial nos estemos moviendo, ¿ya? Si estamos en el espacio vectorial de los números reales, este vector 0 va a ser el número 0, ¿no? Si estamos, como en este caso, ¿no? En el espacio tridimensional, este vector 0 ya representa el punto 0, 0, ¿no? Que es el vector 0 dentro del espacio tridimensional, ¿no? Si es que estamos dentro del espacio vectorial de matrices de 2×2, entonces este vector 0 se representa como la matriz 0, 0, 0, 0, ¿no? La matriz de 2×2, donde todo es 0, ¿no? Que es el vector 0 del espacio vectorial de las matrices, ¿ya? Entonces, este vector 0 es un poquito variante, ¿ya? Varía, depende de qué espacio vectorial estemos manejando, entonces eso va a variar, ¿ya? No es el 0 de los números reales, es un 0 vectorial, ¿ya? Y cuando llegamos al axioma 4, una forma, claro, es identificar cuál es el 0 vectorial de nuestro espacio vectorial, ¿ya? Pero a veces, aunque parece un poquito trivial, a veces no se puede identificar directamente, ¿ya? Como les decía, en esta parte esto se puede hacer de dos formas, ¿no? Una es si podemos identificar cuál es el 0 vectorial, ¿no? Como en este caso, rápidamente podemos identificar, ¿no? El 0 vectorial es este, ¿no? Y decimos, ¿no? El 0 vectorial es esto de aquí, ¿ya? Pero eso no es suficiente, ya. Tenemos que comprobar que sí es el 0 vectorial, ¿no? La forma de comprobar es reemplazar aquí, ¿no? Bueno, en las dos, ¿no? Pero en una es suficiente, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Bueno, en este caso porque la suma es usual, ¿no? Si la suma no fuera usual, entonces hay que hacer las dos desigualdades, ¿no? Una desigualdad, por ejemplo, es esta. U más 0 me tiene que dar U, ¿ya? Y hay que hacer también el caso de 0 vectorial más U me tiene que dar U, ¿ya? Esto cuando la suma es un poquito especial, ya no es la suma usual, ¿no? Como en este caso la suma es usual, entonces es suficiente solo reemplazar en 1, ¿no? Por ejemplo, reemplazamos en este de aquí, ¿ya? En esta parte de aquí, digamos, estamos comprobando que este sí es el 0 vectorial, ¿ya? Porque, claro, podemos decir este es el 0, pero tenemos que demostrar que es, ¿ya? En ese caso, entonces, como vemos aquí, entonces reemplazamos aquí, ¿no? El vector u, como estamos manejando el u, y aquí el 0, ¿no? El que decimos que es el 0 vectorial, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa en la suma, ¿no? El escalar k va a entrar y va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro, ¿no? La operación usual de un escalar por un vector, como vemos aquí, a multiplicarlo todo, y luego la suma, ¿no? Primer elemento, segundo más segundo y tercero más tercero, ¿no? Pero claro, un elemento más el 0 va a ser el mismo elemento, ¿no? Y aquí vemos que se repite, aquí vamos a hacer la operación inversa del producto por un escalar, el k lo sacamos afuera y ya hemos dicho que este es nuestro vector u, ¿no? Y como vemos aquí, entonces esto se verifica, ¿no? Como verificamos, claro, y entonces, claro, este 0 vectorial existe y este 0 vectorial no es más que el punto 0, 0, 0, ¿no? Ya les he dicho que hay dos formas de hacer esto, ya. A veces va a pasar que este 0 vectorial no podemos identificar en primera instancia, ya.
porque varía un poco del espacio vectorial que estemos manejando, ¿no? Y principalmente por la operación de suma que nos den, ¿ya? Si la operación de suma que nos den es un poquito raro o diferente, normalmente este cero vectorial no es el cero usual que conocemos, ¿ya? Varía un poco, ¿ya? Entonces, la segunda forma de hacer sería, ¿no? Primero, como no podemos identificar cuál es el cero, entonces al cero le vamos a dar un nombre cualquiera, ya. Por ejemplo, le podemos poner ABC, ¿no? No sabemos, pero ahorita vamos a ver cómo podemos determinar cuál es este vector cero, ya. Y es precisamente usando estas propiedades de aquí, ¿no? O el axioma en sí mismo, ¿no? Este vector cero tiene que cumplir esto sí o sí, ¿no? Entonces reemplazamos en uno de estos y buscamos, ¿no? Estos escalares ABC tales que se cumpla esto, ¿no? Por ejemplo, en esta segunda igualdad, ¿no? Suponiendo que no sabemos, ¿no? cuál es el cero, no podemos identificar. Entonces, primero decimos, entonces mi cero vectorial es esto, ¿no? Ahí ahora, claro, tengo que determinar cuál es este ABC, ¿no? La forma de determinar es reemplazando en cualquiera de las dos desigualdades, ¿no? Bueno, claro, esto tiene que poder comprobar las dos, ¿no? Pero para empezar a buscar podemos reemplazar en una primero, ¿no? Entonces tengo que 0 vectorial más u tiene que ser igual que u, ¿no? 0 vectorial ya hemos dicho, como no sabemos cuál es, entonces va a ser a, b y c, ¿no? Más el vector u, ¿no? El vector u es esto de aquí, ¿no? Lo voy a escribir, pero cuando ya estamos multiplicando por una escalar, ¿ya? Para no estar escribiendo dos veces. Entonces el primer elemento va a ser k por a1, ¿no? Y aquí las otras componentes, ¿ya? Por cuestiones de espacio no voy a escribir, aparte que con este mouse es un poco difícil escribir esta parte, ¿ya? Y entonces, esta parte de aquí me equivoco, ¿no? Y entonces esto a qué tiene que ser igual, ya solo voy a escribir la primera componente, tiene que ser igual al vector u, ¿no? 0 más u tiene que ser igual al vector u, ¿no? Entonces en el otro lado que voy a escribir este mismo vector, ¿no? K1 por A1, ¿ya? Bueno, no voy a escribir todo, ya, porque es un poco complicado escribir con este mouse, ¿ya? Pero claro, en aquí debería estar la segunda y tercera componente más, ¿ya? Y entonces hago esta operación, ¿no? Aquí hago la suma usual, ¿no? Primer componente más primer componente. Entonces para el primer componente voy a tener A más K1 por A1, ¿no? Y para el siguiente va a ser B más el segundo, C más el tercero. Ya para todos va a ser la misma operación y solo voy a hacer para la primera componente, ¿no? Y esto tiene que ser igual a K1 por A1, ¿no? Primera componente igual, ¿no? Entonces, luego tengo que comparar la primera componente de aquí con la primera componente de aquí, ¿no? Por la igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si sus componentes son iguales, ¿no? Entonces tendríamos este resultado, ¿no? El A que estamos buscando determinar más K1 por A1 tiene que ser igual a K1 por A1, ¿no? Y eventualmente para el B va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a formar un sistema de ecuaciones. El B más el K1 por A2 tiene que ser igual a K1 por A2, ¿no? Y para el C va a ser lo propio, ¿no? Y cada ecuación se puede resolver individualmente, ¿no? Por ejemplo, en esta ecuación de aquí, la primera, ¿no? Este K1 se va a ir con este K1, ¿no? Porque son iguales. Y el ¿a qué va a ser igual? El A va a ser igual a 0. Y de esa misma forma podemos ver que B también va a ser igual que 0 y C va a ser igual que 0, ¿no? Y aquí ya hemos visto qué valores toma ABC, ¿no? 0, 0, 0, y es precisamente el vector 0 que estamos buscando, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces vemos, estas son las dos formas de encontrar el vector 0, ¿ya? La primera sería la más fácil, claro, dependiendo mucho del espacio vectorial, ¿no? Si podemos identificar el 0 directamente decimos, este es el 0 vectorial, ¿no? Pero claro, después tenemos que comprobar, ¿no? ¿Cómo vamos a comprobar? Vamos a comprobar con estas desigualdades, estas igualdades, ¿no? Reemplazamos aquí y tiene que verificar, ¿no? Para un lado y para el otro tienen que verificar. Esa es una forma, ¿no? Digamos sería la forma más fácil siempre que podamos identificar el 0, ¿no? La otra forma es si no podemos identificar el 0, entonces tenemos que armar esta ecuación, ¿no? Al 0 le damos un valor, en
escalares, ¿no? Y los escalares ya tenemos que determinar cuáles son, ¿no? Pero eso siempre se puede hacer porque tenemos que reemplazar en esta ecuación y esta ecuación se tiene que verificar, ¿no? Y entonces siempre vamos a formar un sistema de ecuaciones, ¿no? Y cada ecuación siempre vamos a poder resolver, ¿no? Bueno, sí, en teoría sí, siempre vamos a poder resolver y vamos a saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, ¿no? Como en este caso hemos podido calcular y el vector había sido siempre el vector 0, 0, 0, ¿no? Dos formas de ser, ¿no? Ya, para el axioma 5 tiene que existir su inverso, ¿no? Para el axioma 5 tiene que existir su inverso, ¿no? De tal forma que, otra vez aquí, tiene que cumplirse esta ecuación, ¿ya? Esto es un poco parecido al ejercicio anterior, ¿no? Aquí, si es que podemos identificar directamente el inverso, ¿no? Como es la suma usual, prácticamente va a ser el negativo solamente del vector que tenemos, ¿no? Pero como digo, ¿no? A veces la operación de suma es un poquito diferente, ¿ya? En aquí también se puede hacer de dos formas, ¿no? Primero identificar directamente cuál es el negativo, ¿no? Como es la suma usual, va a ser solamente el... claro, tenemos que identificar el inverso, ¿no? En este caso va a ser el negativo, ¿no? O sea, multiplicado por menos 1, ¿no? Y claro, digamos en este caso otra vez estamos identificando directamente el inverso va a ser este, ¿no? El mismo u pero multiplicado por menos 1, ¿no? Y después, claro, pero no es suficiente decir nomás, tenemos que comprobar que sí es el inverso, ¿no? Entonces tiene que cumplir esto, ¿no? U más menos u me tiene que dar el 0 vectorial del espacio vectorial en cuestión, ¿no? Que en este caso ese 0 vectorial es el punto 0, 0, 0. Esto se tiene que verificar, ¿no? Entonces, claro, lo sumamos y verificamos, ¿no? Aquí estamos sumando el u más su inverso, ¿no? El menos u, ¿no? Y claro, como es menos aquí, este k va a entrar y va a multiplicar a todo lo que está adentro, este k también entra y multiplica todo lo que está adentro. Y el dato de sumar, vamos a ver que aquí tengo k1 por a1 más menos k1 por a1, ¿no? Sería k1 por a1 menos k1 por a1, lo que me da claramente me va a dar 0, ¿no? 0, 0 en todo y claro, y este es el 0 vectorial, ¿no? Si no podemos identificar cuál es el inverso, se hace exactamente lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, ¿no? Si no puedo identificar cuál es mi inverso, entonces este lo voy a escribir como, ¿no? Como no sé cuál es, ¿no? Le voy a poner un valor arbitrario aquí, ¿no? Le puedo poner que va a ser h, ¿no? A determinar, ¿no? Y claro, como tiene que pertenecer al espacio vectorial, va a tener su misma dirección, ¿no? Claro, va a tener el mismo vector dirección, ¿no? Aunque claro, para que sea más parecido al inverso, también podemos hacer de esta forma, ¿no? Como no sé cuál es el inverso, entonces le voy a dar estos tres nombres, ¿no? Entonces que sea ABC a determinar, ¿no? O sea, claro, le doy la forma que sí tiene que tener, ¿no? Nuestro conjunto, nuestro espacio B, ¿no? En el espacio B normalmente son vectores de 3 dimensiones, ¿no? Entonces menos u tiene que tener esta forma, tiene que ser un vector de 3 dimensiones, ¿no? Y otra vez lo mismo, tengo que determinar A, determinar B y determinar C, ¿no? Y eso, ¿cómo voy a hacer? Tiene que comprobar igual esta ecuación, ¿no? Como ven, es lo mismo que en el 4, ¿no? Entonces voy a tener, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Si uso esto, tengo que tener que A más B más C más, ¿no? El vector u, ¿no? El vector u otra vez lo voy a escribir de esta forma, ¿no? Como ven, estamos haciendo lo mismo, K1 por A1, ¿no? No voy a escribir los otros dos, tiene que ser igual a ¿qué? A 0, ¿no? Entonces, como voy a empezar a operar la suma de vectores, voy a tener que A más K1, ¿no? Aquí A más K1 por A1. Aquí voy a tener ya un vector, esto tiene que ser igual al vector 0, ¿no? Estoy haciendo solo para la primera coordenada, pero se hace lo mismo para la siguiente, ¿no? Y si dos vectores son iguales, entonces la primera componente tiene que ser igual a la primera componente, ¿no? Y de tal suerte que me va a salir ahora esta ecuación, ¿no? A más K1 por A1 tiene que ser igual que 0. Y de aquí solo voy a despejar A, y A va a ser igual a menos K1 por A1. De la misma forma B me va a salir que es menos K1 por A2, ¿no? Y para C va a ser lo mismo, ¿no? Va a salir que va a ser menos K1 por A3, ¿no?
Estos valores que voy a encontrar, entonces ya voy a reemplazar aquí, ¿no? Y entonces menos u, ¿a qué me va a dar? Menos u me va a dar precisamente esto de aquí, ¿no? Menos u va a ser igual a menos k1 por a1, ¿no? B va a ser menos k1 por a2, ¿no? Y C va a ser menos k1 por a3, ¿no? Que es precisamente este mismo número si es que el k lo he metido aquí a multiplicar, ¿no? Aquí lo he metido a multiplicar y como ven es precisamente lo mismo, ¿no? Y eso siempre lo puedo factorizar y lo puedo poner siempre de esta forma de aquí, ¿no? Que de esta forma que está aquí, ¿no? Esas son dos formas de hacer, ¿no? Claro, la forma más fácil es identificamos directamente, va a ser el negativo y solamente comprobamos que cumple esa propiedad, ¿no? Eso claro es cuando la suma es usual, ¿no? Cuando la suma no es usual, un poquito cambia esto, ya un poquito cambia, ¿no? Ya, y para el axioma 6 solo nos dice, ¿no? Que un escalar k multiplicado por u tendremos que verificar que también pertenece a b, ¿no? Creo que aquí falta algo, ¿no? Creo que aquí falta, ¿no? Si u pertenece a b y tengo un escalar k, claro, este va a pertenecer a los números reales, entonces k por u pertenece a b, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Entonces u estamos tomando del conjunto b, ¿no? Y claro, entonces esta u de aquí lo voy a reemplazar por la forma en que hemos definido nuestro vector u, ¿no? K por u, aquí tengo, ¿no? Entonces vemos qué forma tiene k por u, ¿no? Aquí tengo el k, que es el original, y en vez de u voy a escribir el vector como lo estamos escribiendo, ¿no? En la forma que tiene los vectores en u, ¿no? Y ahora aquí hago la multiplicación de un escalar por este vector, un escalar por este vector, y un escalar por el vector, ¿no? Escalar por primera componente, escalar por segunda componente, escalar por tercera componente, ¿no? Ya claro, pero antes de hacer esto veremos que este escalar vamos a multiplicar por este escalar, ¿no? Bueno, eventualmente, ¿no? Falta esta operación intermedia, pero vamos a multiplicar por un escalar. Este escalar otra vez también va a entrar y va a multiplicar a los demás. Y eventualmente podemos factorizar eso, ¿no? Y aquí tendríamos el escalar k1 por k2, ¿no? Que es un número real por otro número real, ¿no? El producto de dos números reales que me va a dar otra vez un número real, ¿no? Entonces escalar de k por u es en el fondo un número real por el vector dirección, ¿no? Que es la forma que necesita para pertenecer al conjunto B, ¿no? Por eso es que este k por u podemos ver que sí había pertenecido a B, y con eso comprobamos el axioma 6, ¿no? Ya, y para el axioma 7, ¿no? Para no ser muy largo el cuento, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Las fórmulas de igualdad, como en esta, solamente es reemplazar aquí y verificar la igualdad, ¿no? Voy a reemplazar aquí para el primer miembro y voy a desarrollar, ¿no? Como estoy haciendo aquí, ¿no? Reemplazo para el primer miembro y hago las dos operaciones básicas que me han dado, ¿no? La suma de vectores y de producto por un escalar, ¿no? Aquí voy a hacer producto por un escalar, producto por un escalar, producto por un escalar, lo mismo, y luego suma de vectores, ¿no? Y luego aquí ya tengo otra vez producto por un escalar, producto por un escalar, y tengo todo este resultado, y solamente aquí ya lo voy a reordenar un poquito para que se vea mejor, ¿no? Voy a agrupar términos semejantes, y si hay un término semejante escalar que multiplica todas las componentes del vector, lo voy a sacar afuera, ¿no? Como en este caso de aquí. Aquí ese producto escalar le he sacado y le he multiplicado por aquí. Ya, y para el otro componente hago también exactamente lo mismo, ¿ya? Voy a reemplazar en el otro lado y me voy a reemplazar en el otro lado y solamente voy a empezar a operar, ¿no? De este lado. Voy a reemplazar aquí, voy a reemplazar aquí y voy a empezar a hacer operaciones. Voy a multiplicar el escalar por los componentes del vector, escalar por los componentes del vector, y voy a hacer luego las operaciones de suma, ¿no? De vectores y suma por un escalar. Claro, el producto de un escalar por un vector y luego la suma de vectores, ¿no? Y como vemos aquí, igual vamos a llegar a un resultado y solamente voy a empezar a agrupar términos semejantes y a factorizar algún elemento que sea en común para todos.
¿no? Y claro, entonces llegando a esta parte, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? He desarrollado para un lado, he desarrollado para el otro, y aquí vemos que se verifica la igualdad, ¿no? Porque los dos vectores son iguales, ¿ya? Para el axioma 8 es exactamente, bueno, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Voy a reemplazar valores para aquí, aquí vemos está la igualdad, y valores para el otro lado, ¿no? Y entonces voy a desarrollar para un lado y voy a desarrollar para el otro, ¿no? Todo en base a la suma de vectores definido, que es la usual, y el producto de una escalar por un vector, ¿no? Que es la usual, ¿no? Entonces aquí K más U es un escalar, ¿no? El U lo voy a escribir de la forma que hemos definido, U, aquí lo propio, U y U, y entonces este escalar va a entrar y va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Va a entrar y va a multiplicar a todo lo que está adentro, y esto va a quedar aquí, ¿no? En aquí voy a hacer lo mismo, pero para ambos lados, ¿no? Este escalar va a entrar y va a multiplicar a todo el vector, este escalar va a entrar y va a multiplicar a todo el vector. Aquí tengo suma de vectores, ¿no? Sumo primer componente más primer componente, segundo más segundo, y voy a tener estos resultados de aquí, ¿no? Dentro de esto, aquí puedo factorizar un término semejante que es A1 y K1, y lo factorizo para cada componente, y aquí ya podemos verificar que son iguales, ¿no? Como estos son iguales, entonces estos también son iguales, y verificamos el axioma A8, ¿no? Para el axioma 9 lo mismo, ¿no? Tengo que verificar otra igualdad, y la mecánica va a ser lo mismo, ¿no? Voy a reemplazar aquí, en este caso el vector U es el que voy a reemplazar, ¿no? Y los escalares que se van a mantener, ¿no? Y aquí solamente voy a empezar a hacer la misma operación de un escalar por un vector, ¿no? Claro, voy a empezar a multiplicar nada más, ¿no? Primero que voy a multiplicar el escalar K1, ¿no? Escalar K1. Después tengo que multiplicar este escalar K por H, ¿no? Igual va a entrar y va a multiplicar. Solamente eso y llego a este resultado, ¿no? Del otro lado, lo mismo, ¿no? Solo que el orden aquí va a cambiar un poquito, ¿no? Aquí primero va a ser el escalar K1 el que entra a multiplicar. Luego voy a multiplicar el escalar H y finalmente el escalar K, ¿no? Y como vemos, finalmente al final se verifica la igualdad. Y por último tenemos el axioma 10, ¿no? Solamente tenemos que verificar esto, ¿no? Solo una nota en esta parte de aquí. Este 1 de aquí es el 1 de los números reales, ¿ya? Es el 1 común que conocemos, ¿ya? Solamente es 1, ¿no? Y entonces cuando multiplicamos 1 por U va a ser la multiplicación de 1 por el U del vector escalar K1 por A1, 2, como hemos definido 1. Y esto tiene que ser igual a K1 por A1 por A2, ¿no? En los dos casos, esto ya es solamente un poco mecánico. El escalar K va a entrar y va a multiplicar a todo lo que está aquí adentro, ¿no? Y tenemos este resultado, ¿no? Aquí solamente estoy ordenando. En aquí, primero el escalar K va a entrar y va a multiplicar a todo lo que está adentro. Lo podemos ver así, o también K multiplicamos por 1 y ya estaría el resultado, ¿no? K entra y multiplica por 1 y llegamos a este resultado, ¿no? Otra forma de ver es el escalar K1 va a entrar y va a multiplicar a todo lo que está adentro, y después va a entrar el 1 a multiplicar a todo lo que está aquí adentro, ¿no? En aquí adentro tengo 1 por K, va a ser K solamente, ¿no? Y entonces, claro, aquí ya podemos verificar que estos dos entonces son iguales, ¿no? Y con eso verificamos el axioma 10, ¿no? Y bueno, aquí lo que faltaba escribir es que, como ya hemos cumplido los 10 axiomas, ¿no? Podemos decir entonces así, entonces B, ¿no? Que es esta recta que nos han definido primero, ¿no? Es un espacio vectorial, ya, esa partita que falta aquí es un espacio vectorial. Ya siempre al final hay que decir, ¿no? Si es un espacio vectorial o no es un espacio vectorial, ¿no? Si es que no es un espacio vectorial, entonces solamente vamos a decir, no, este axioma no cumple y por tanto no es un espacio vectorial, ¿no? Y esta parte entonces